Hay una serie de factores que han causado que tantos actores hayan interpretado a Spider-Man en pocos años, y Tom Holland debería mejor no acostumbrarse tanto al traje de este superhéroe. Para saber a qué se debe esto, aquí te mostramos las verdaderas razones por las que hemos tenido 3 actores interpretando a Spider-Man en 10 años. Las películas de superhéroes dominan el panorama actual en Hollywood, pero no siempre ha sido así, aunque algunos pueden señalar a X-Men del 2000 o incluso a Blade del 98 como el comienzo del auge de las películas de cómics modernas. El auge de los superhéroes le debe mucho a El Hombre Araña del 2002. Sus ventas en taquilla se elevó por encima de las otras películas de Marvel, recaudando $821 millones en todo el mundo. Ese es un número que sería impresionante incluso para una película estrenada hoy día, casi 2 décadas después. Eso es más de lo que ganó Deadpool 2 en el 2018. En una época anterior a Batman, El Caballero de la Noche y el universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man era el éxito más grande en las películas de superhéroes. Dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, la trilogía de la década del 2000 de El Hombre Araña, El Hombre Araña 2 y El Hombre Araña 3 mantuvo el género de películas de superhéroes en crecimiento mientras aún estaba en sus inicios, con un total combinado de casi $2.500 millones en la taquilla. O sea, se puede decir que estas películas definieron la carrera de Maguire, y la segunda película sigue siendo considerada como una de las mejores películas de superhéroes de la historia. Pero a pesar del enorme éxito de la trilogía y su innegable impacto en la industria cinematográfica, la franquicia se reinició solo 5 años después del Hombre Araña 3. Si solo miramos los números, El Hombre Araña 3 fue un éxito monumental. Fue la película más taquillera del 2007 en los Estados Unidos y ganó más dinero en taquilla que cualquiera de sus predecesoras. De hecho, su total de $890 millones en todo el mundo siguió siendo el mejor rendimiento en taquilla de cualquier película de Spider-Man, hasta que finalmente fue superado en el 2019 por Spider-Man Lejos de Casa. Entonces, ¿por qué después de ganar tanto dinero, El Hombre Araña 3 terminó marcando el fin de la versión del personaje de Maguire y Raimi? Bueno, es que la película tuvo algunos problemas. En general, tendrás que buscar mucho para encontrar a alguien que ame El Hombre Araña 3. Los críticos no fueron nada amables con esta película y a muchos fans tampoco les gustó. La trama estaba saturada de villanos: el Hombre Arena, el nuevo Duende Verde de Harry Osborn, y Eddie Brock, interpretado por Topher Grace, que solo se convierte en Venom en el último tercio de la película. En medio de todo también había un triángulo amoroso con la aparición de Gwen Stacy, un recuerdo de la muerte del tío Ben y la propia batalla interior de Peter Parker después de que se infectara con el simbionte de Venom, lo cual se manifestó en una serie de infames números de baile. En los años siguientes al estreno de la película, incluso los que trabajaron en la realización del Hombre Araña 3 se unieron a los fans y a los críticos de cine para criticar la película, con el director Sam Raimi diciendo que la película fue horrible en una entrevista del 2015. My son taught the world of this guy. I have a 9-year-old daughter who loves Spider-Man. Who's she supposed to look up to now? Pero a pesar de los problemas del Hombre Araña 3, el plan inmediato de Sony era continuar la franquicia con el equipo actual intacto. Después de todo, la película ganó un montón de dinero y en Hollywood eso es lo que cuenta. Raimi comenzó a trabajar en Spider-Man 4 poco después de haber terminado la tercera película, con Maguire y Kirsten Dunst listos para volver. El director quería que Vulture fuera el villano de la película e incluso había conseguido a John Malkovich para el papel. También consiguió a Anne Hathaway para ser la antiheroína Felicia Hardy, quien en los cómics es Black Cat, pero en la película se convertiría en Vulturess. Incluso tenían una fecha de estreno prevista para el 6 de mayo del 2011, pero desafortunadamente nunca llegó a estrenarse. La cuestión era que Raimi, mientras trabajaba con varios co-guionistas, no pudo hacer que el guión le satisfaciera. Estaba desesperado por no repetir los errores que cometió en El Hombre Araña 3, y una vez que el director se dio cuenta de que no había manera de que pudiera cumplir con el plazo de Sony para la fecha de estreno, le dijo al estudio que ya no quería hacer la película. Entonces, en lugar de tratar de encontrar un nuevo director que se hiciera cargo de lo que Raimi había estado desarrollando, Sony decidió reiniciar la franquicia de cero. Incluso antes de que Raimi dejara de trabajar en Spider-Man 4, Sony ya tenía un plan de contingencia para reiniciar la franquicia. El día en que Sony anunció la cancelación de Spider-Man 4, el estudio también anunció que un nuevo Spider-Man llegaría a los cines en el 2012. La decisión de reiniciar en lugar de continuar con un nuevo director se debió a que el estudio creía que la historia de Peter Parker se contaba mejor a través de la mirada de un niño convirtiéndose en un hombre, específicamente un hombre araña. El reinicio llevaría a Peter Parker de vuelta a la escuela secundaria, y para ello el estudio decidió contratar a Andrew Garfield. Got a knife?
Is that a real knife? Yes, it's a real knife. My weakness, it's small knives. Aunque era 8 años más joven que Maguire, Garfield era en realidad al menos una década mayor que el personaje que iba a interpretar y 2 años mayor que Maguire en la primera película del Hombre Araña. Pero a pesar de la edad de Garfield, el director Mark Webb pensó que él era el mejor para el papel en El sorprendente Hombre Araña por varias razones, incluyendo su química con su coestrella Emma Stone, que interpretaba a Gwen Stacy. Con el estreno del sorprendente Hombre Araña en los cines solo 5 años después del Hombre Araña 3, muchos fans se mostraron escépticos en cuanto a esta película, y tuvieron razón. Esta tuvo un bajo rendimiento en casi todos los niveles. Una fuerte crítica fue la decisión de la película de volver a contar la historia completa del origen de Spider-Man, casi de la misma manera que en la película de Raimi, solo una década después. Al dedicar mucho tiempo a una historia que el público ya conocía, la película perdió la oportunidad de hacer algo nuevo y emocionante. Tal vez, irónicamente, las críticas también se dirigieron a lo que la película intentaba hacer de forma diferente. En lugar de ser un nerd inadaptado, el Peter Parker de Garfield fue representado como un skater adolescente genial que le faltaba el respeto a la autoridad y no tenía problemas para enfrentarse e incluso intimidar a Flash Thompson. No se sentía ni actuaba como Parker para muchos fans. También se criticaron los cambios en la historia. Se añadió una nueva línea argumental que hizo que la muerte de los padres de Peter fuera parte de una confusa conspiración y ayudó a impulsar las motivaciones de Peter, pero todavía mostraba la tradicional tragedia de la muerte del tío Ben, lo que plantea la cuestión de cuántas figuras paternas muertas necesita una historia antes de que se vuelva demasiado. Puede que El sorprendente Hombre Araña no haya tenido un buen rendimiento en la taquilla y no haya logrado entusiasmar a los fans, pero no fue un fracaso. Sí, ganó menos que cualquier otra película de Spider-Man hasta la fecha, pero aún así ganó mucho dinero y rápidamente se empezó a trabajar en una secuela. El sorprendente Hombre Araña 2 trajo al ganador del Oscar, Jamie Foxx, como el nuevo villano Electro, pero los cineastas no se detuvieron ahí, aparentemente decididos a ignorar las lecciones aprendidas por el sobrecargado Spider-Man 3. La película también añadió un nuevo Duende Verde, junto con un Paul Giamatti con tatuajes haciendo de Rhino, usando el acento ruso menos convincente de la historia del cine. Y tal vez el mayor error cometido por la película fue la decisión de matar a Gwen Stacy. Por un lado, la historia del cómic de 1973 sobre su muerte es considerada un clásico, pero el argumento de una mujer muriendo para motivar a un personaje masculino fue considerado agotado, ofensivo y perjudicial para el momento en que la película se estrenó en el 2014. También había una fuerte sensación de que la muerte de Gwen no era necesaria y que se hacía simplemente porque la muerte es lo que los fans asocian con este personaje. Combinando todo esto con algunas actuaciones mediocres, se obtuvo la peor recepción de la crítica y la menor recaudación de cualquier película de Spider-Man hasta ese momento. Y mientras la franquicia de Spider-Man se tambaleaba, el universo cinematográfico de Marvel empezaba a crecer. Después de que el estreno de Iron Man iniciara el UCM en el 2008, y especialmente tras el monumental éxito de Avengers del 2012, la franquicia redefinió lo que el público quería de las películas de superhéroes. O sea, para decirlo sin rodeos, los fans tenían altas expectativas en cuanto a las películas de superhéroes y los estudios cinematográficos esperaban que ganaran la cantidad de dinero que pocas franquicias habían logrado, con películas protagonizadas por héroes poco conocidos como Guardianes de la Galaxia ganando más dinero en la taquilla que El sorprendente Hombre Araña 2. El UCM se estaba volviendo demasiado grande como para que Sony lo ignorara. Por otro lado, Marvel también estaba desesperado por llevar a Spider-Man al UCM. Sus películas tuvieron un éxito innegable, pero ese éxito se construyó con personajes tradicionalmente menos queridos como Iron Man. Spider-Man, por otro lado, ha sido el rostro de Marvel Comics desde 1963. La creencia era que Spider-Man pertenecía al UCM con el resto de sus hermanos de Marvel, donde el personaje podía llevar a la siguiente generación de películas de Marvel a un nivel de éxito aún mayor. Y cuando los grandes estudios están motivados para hacer un trato, a veces lo imposible se hace posible. Cash money for a picture of Spider-Man. He doesn't want to be famous.
and I'll make him infamous. Después del mal desempeño del sorprendente Hombre Araña 2, Sony decidió hacer otro reinicio y consiguió que Marvel Studios produjera la tercera versión de Spider-Man en una década. En febrero del 2015, Disney y Sony llegaron a un acuerdo prácticamente inédito para compartir efectivamente una franquicia. Marvel Studios produciría nuevas películas de Spider-Man junto con Sony y también incluiría personajes del UCM en las películas de Spider-Man, pero Sony obtendría los derechos de distribución completos de las películas, incluyendo todas sus ganancias de taquilla. A cambio, Disney obtuvo el permiso para usar a Spider-Man en sus propias películas como las de Avengers y todos los derechos de merchandising del personaje. Ahora, con ambos estudios queriendo lo mejor para Spider-Man, era el momento de que un tercer Peter Parker apareciera. Con Marvel Studios a bordo, se decidió que el nuevo Spider-Man no debutaría en su propia película de reinicio, sino en Captain America Civil War. Eso eliminaría la presión de hacer una película en solitario del nuevo Spider-Man y le facilitaría el acceso al UCM sin tener que volver a relatar la historia de origen. Marvel también decidió que el nuevo Peter Parker volvería a ser un estudiante de secundaria. Esta vez, a diferencia de Maguire y Garfield, quienes ya estaban a punto de cumplir los 30 años cuando se les dio este papel, el estudio eligió a un adolescente, el actor británico de 19 años, Tom Holland. La versión de Holland de este personaje debutó en Civil War con excelentes críticas. Aunque hay una sutil mención de una tragedia en su pasado, los espectadores conocieron a un Peter Parker que ya estaba luchando contra el crimen como Spider-Man. Tanto los fans como los críticos adoraron la personalidad de Holland en el papel y también encontraron refrescante que por primera vez en la historia de Spider-Man, el actor estuviera cerca de la edad del personaje que interpretaba. 2 años después de su perfecta introducción en Civil War, Holland protagonizó su primera película en solitario para Sony, Spider-Man de Regreso a Casa. La película fue la primera película de Spider-Man producida por Marvel Studios y demostró ser un gran éxito de crítica y de taquilla. Además de eso, Holland también apareció en las 2 mayores películas de Marvel hasta la fecha, Avengers Infinity War del 2018 y Avengers Endgame del 2019. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. I'm Spider-Man then. Ambas películas ya se han convertido en clásicos de la cultura popular y se clasifican como la quinta y primera película más taquillera de todos los tiempos, respectivamente. Además, las contribuciones de Spider-Man a cada película ayudaron no solo a elevar el perfil de este personaje en el UCM, sino también al número de personas que iban a ver la película. Cuando la siguiente película de Spider-Man estrenó menos de 10 semanas después del estreno de Endgame, lo hizo en una ola de emoción y anticipación impulsada por el UCM. La película superó el anterior récord de taquilla de una película de Spider-Man al convertirse en la primera película de la franquicia en recaudar $1.000 millones a nivel mundial. A pesar del éxito arrollador que ha tenido Holland interpretando a Spider-Man, se ha dicho que Sony quiere recuperar el control total de la franquicia. Después de todo, tienen su propio universo en desarrollo, compuesto por otros personajes del universo de Spider-Man, en el que el propio superhéroe no puede aparecer por razones legales. Sony tuvo un gran éxito con Venom del 2018, ya que la película ganó casi tanto en taquilla como Spider-Man de Regreso a Casa. El estudio ya ha dado luz verde a una secuela, así como a Morbius, basada en el vampiro viviente que apareció por primera vez en los cómics de Spider-Man con Jared Leto en el papel protagonista. Eventualmente Sony va a querer que Spider-Man aparezca en estas películas para aumentar su atractivo, y si Marvel no está dispuesto a dejar que Holland lo haga, entonces Sony tal vez opte por un cuarto reinicio del personaje. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.